Harfuch y la DEA destaparon un banco secreto de oro, diamantes y millones escondido bajo la mansión de Barbie Jimena. En un golpe silencioso y letal, la lujosa casa llena de pasillos secretos y bóvedas ocultas cayó en segundos, dejando al descubierto el verdadero rostro de la influencer. Su confesión ahora amenaza con arrastrar políticos, empresarios y artistas de fama mundial a la ruina total. La caída de la reina de terciopelo. La mansión no aparecía en portales públicos ni figuraba en registros visibles. Era un santuario de muros de 4 metros de altura, cubierto de cámaras térmicas ocultas entre jardineras de bugambilias centenarias. Los sensores de movimiento eran tan sensibles que podían distinguir entre un ave posada o una figura humana sigilosa. Esa noche, ninguno de esos dispositivos sirvió de escudo. La irrupción fue fulminante, precisa, brutalmente silenciosa. Antes de adentrarnos en esto, queda claro que la realidad es mucho más aterradora de lo que cualquiera pudo imaginar. Y esto no será lo único que te dejará sin aliento. Dentro no vivía un capo de rostro curtido ni un líder tradicional del crimen. Habitaba Barbie Jimena, la influencer de sonrisa inmaculada, rostro angelical y contratos internacionales que decoraban revistas de alta gama. Sus redes sociales destilaban vida perfecta, viajes en jet privado, cenas de gala, desfiles en Milán. Pero tras cada fotografía había una sombra densa. Era la operadora logística de uno de los corredores ilegales más poderosos que jamás haya tejido la chapiza. Lo que Harfuch y su equipo encontraron esa madrugada no fue solo una acumulación absurda de perfumes exclusivos ni champañas bañadas en oro. Fue un búnker oculto bajo terciopelo y diseño de interiores de revista. Pasadizos secretos conectaban las habitaciones. Ocultas bóvedas se camuflaban en bibliotecas de caoba. No era una casa, era un fortín blindado contra el mundo exterior. En un cuarto subterráneo, escondido tras un armario de mármol, descubrieron lo impensable. Más de 300 toneladas de mercancía empaquetada en bloques perfectos, cada uno marcado con códigos QR que no dirigían a páginas web, sino a rutas aéreas privadas que salían desde el Bajío hacia Marbella, Dubái, Ibiza y destinos aún más exóticos. Esta mercancía no estaba pensada para narcomenudeo. Era reservada para el club privado del crimen global, para los nombres que nunca aparecen en los informes oficiales, pero controlan el flujo del deseo a nivel planetario. Pero eso no fue lo que hizo detenerse a los agentes por un instante de asombro. Lo que los congeló fue el dinero. No fajos, no cajas, no maletas. Era un banco clandestino disfrazado de mansión. Billetes de euros, dólares, francos suizos, apilados como ladrillos. Lingotes de oro organizados como libros en anaqueles ocultos. Cofres de piel de cocodrilo rebosantes de diamantes certificados. La riqueza allí reunida no era acumulación casual. Era evidencia brutal de un sistema aceitado que financiaba células completas del crimen global. Una de las bóvedas escondía algo aún más perturbador. Talonarios oficiales de préstamos. Barbie Jimena no solo administraba flujos ilegales, sino que otorgaba financiamiento con intereses de usura a otros grupos emergentes. Era banco, era fondo de inversión, era arquitecta del crecimiento criminal moderno. La operación no fue improvisada, llevaba meses de planeación milimétrica. Desde que Harfuch detectó que las nuevas rutas de distribución no dependían de la violencia bruta, sino de la estética. El glamour era el nuevo caballo de Troya. Las redes sociales no eran solo vitrinas de vida aspiracional, eran lavadoras culturales que blanqueaban el crimen con filtros y selfies. Durante meses, la DEA, Sedena y Marina, bajo coordinación directa de Harfuch, cruzaron señales, patrones de viajes, movimientos financieros, declaraciones fiscales sospechosas. Cada publicación de Barbie Jimena era una pista codificada que terminó encajando en un rompecabezas monstruoso. Cuando finalmente la capturaron, no hubo llantos ni gritos. Estaba en bata de seda, maquillada impecablemente, tomándose selfies con una copa de vino en la mano. Al ver a Harfuch entrar, solo pronunció con serenidad: «Sabía que usted vendría». No era resignación, era entendimiento puro. La reina de terciopelo sabía que su imperio de humo acababa de caer. En su interrogatorio inicial, Barbie Jimena no pidió abogado. No preguntó cargos. Solo dijo una frase:
Ya tienen mis cuentas intervenidas. Entendía perfectamente que el juego había terminado, pero lo que revelaría en las siguientes horas no solo derrumbaría su imperio, haría temblar los cimientos mismos de la criminalidad de alta gama en México y más allá. El imperio de las sombras digitales. Lo que a simple vista parecía una simple influencer de moda era, en realidad, el engranaje central de una maquinaria logística diseñada para operar sin dejar rastros físicos. Barbie Ximena no solo dominaba el arte de la imagen pública, también había perfeccionado la alquimia digital del crimen moderno. Cada fotografía, cada video, cada story patrocinada era una pieza codificada en un tablero donde el lujo no era un fin, sino el método. Las plataformas de redes sociales, lejos de ser solo vitrinas de vanidad, funcionaban como canales seguros para transferencias financieras disfrazadas de campañas de publicidad. Los contratos de colaboración con marcas de belleza inexistentes eran en realidad facturas apócrifas utilizadas para justificar transferencias millonarias. No había logos oficiales, no había oficinas físicas. Solo existían cuentas de redes administradas desde servidores ocultos, diseñadas para simular negocios legales. La mansión de San Miguel no era su único bastión. La investigación reveló una red paralela de casas inteligentes distribuidas en Querétaro, Mérida y Guadalajara, cada una equipada con sistemas internos de comunicación sin conexión a Internet comercial. Microservidores independientes, protegidos con algoritmos de cifrado de nivel militar, permitían a Barbie Ximena coordinar movimientos financieros, rutas de traslado y alianzas internacionales sin jamás levantar sospechas. Detrás de cada colaboración aparente con diseñadores de moda había una red de exportaciones clandestinas. Vestidos de alta costura eran modificados para ocultar compartimientos secretos. Maletas de viaje diseñadas a medida, equipadas con capas de doble fondo y bloqueadores de escáner, transportaban paquetes ilegales bajo el disfraz de lujo legítimo. Cada pieza tenía un destino, cada pasarela una ruta de salida encubierta. Uno de los hallazgos más perturbadores fue la existencia de un sistema de validación biométrica que Barbie Ximena implementó para su círculo de confianza. No bastaba un saludo o una contraseña. Las reuniones clandestinas requerían escaneos de retina, huellas dactilares y patrones de voz registrados previamente. No había margen para la traición. Cada socio era su propio candado. La DEA encontró en uno de los servidores ocultos el rastro de al menos 36 pasaportes diplomáticos falsificados. No pertenecían a funcionarios corrompidos. Eran identidades completas fabricadas con certificados oficiales, hackeados a embajadas reales. Esto permitió durante años que los envíos de carga ilegal cruzaran aeropuertos internacionales sin pasar por inspecciones normales. No era tráfico improvisado, era logística de precisión quirúrgica. A medida que los agentes descifraban el contenido de los discos duros encontrados, emergía un patrón aún más siniestro. Barbie Ximena había desarrollado una aplicación móvil clandestina, distribuida únicamente entre círculos ultra exclusivos mediante invitación codificada. La aplicación, disfrazada de plataforma de lifestyle de lujo, en realidad funcionaba como un catálogo de ofertas ilegales, desde paquetes de sustancias prohibidas hasta contratos para eventos privados, donde la mercancía fluía como champán. Las transacciones jamás pasaban por bancos tradicionales. Utilizaban criptomonedas anónimas convertidas a través de plataformas descentralizadas, disfrazadas de fondos de inversión en arte contemporáneo. El lujo no era un adorno. Era el manto que cubría toda una arquitectura de crimen sin fronteras. El rol de Barbie Ximena no era secundario. Ella diseñaba las rutas, seleccionaba a los clientes, negociaba los precios, supervisaba los pagos, autorizaba los envíos y garantizaba la seguridad logística. Era directora de operaciones, jefa de relaciones públicas, encargada de control de calidad, todo en una sola persona, todo bajo la fachada de una simple influencer de moda. La cantidad de información recopilada esa madrugada superó cualquier expectativa. Mapas detallados con rutas marítimas alternas desde Sudamérica, contratos de transporte aéreo privado simulados como fletes de obras de arte, registros de movimientos bancarios disfrazados como inversiones en bienes raíces. Cada detalle encajaba en una maquinaria implacable donde la apariencia era la clave para el acceso.
Entre los documentos más impactantes estaba un manual de protocolo titulado Instrucciones en caso de intervención. Era un dossier diseñado para cada miembro del círculo cercano de Barbie Jimena, desde cómo borrar datos en menos de 60 segundos hasta técnicas de evasión de interrogatorio. Era una guía de supervivencia para agentes del crimen revestidos de influencers, empresarios y filántropos de moda. Una habitación de la mansión albergaba exclusivamente equipos de contravigilancia, drones miniatura, inhibidores de señal, detectores de micrófonos escondidos. No era paranoia, era protocolo de seguridad estándar para quien sabía que la caída era inevitable, solo cuestión de tiempo. Pero lo más devastador surgió en la bóveda oculta tras un mural de arte contemporáneo. Allí, cuidadosamente archivados, se encontraron más de 500 contratos de colaboración firmados por figuras públicas de alta exposición, cantantes, actrices, empresarios jóvenes, incluso presentadores de televisión. Todos ellos, directa o indirectamente, habían sido utilizados para lavar dinero, distribuir productos ilegales o encubrir operaciones de exportación clandestina. Cada contrato era un hilo suelto que, de ser tirado, podía desenredar redes enteras de complicidad. Harfush lo entendió de inmediato. Lo que habían capturado no era solo una mansión ni una operadora de lujo. Era la llave maestra para desmantelar una estructura entera que se había infiltrado en las capas más brillantes de la sociedad moderna. Mientras Barbie Jimena permanecía sentada en una sala de interrogatorios de alta seguridad, con la misma calma que mostró al momento de su captura, afuera el país seguía sin entender que la tormenta apenas comenzaba. Lo que revelaría en las siguientes horas sería todavía más devastador que todo lo encontrado en esa mansión silenciosa. El puente de lujo entre los imperios de sangre. Barbie Jimena no era un eslabón aislado en la red de distribución global. Era el puente de terciopelo que conectaba mundos tradicionalmente incompatibles. El glamour de la alta sociedad con la brutalidad sin rostro de los cárteles más sanguinarios del continente. A través de su red de influencias, la chapiza encontró la ruta perfecta para transformar toneladas de mercancía prohibida en activos legales. La belleza de su método no residía en la violencia, sino en la seducción silenciosa. Cada selfie, cada portada de revista, cada desfile donde deslumbraba, eran gestos calculados para lavar la imagen de una organización cuyo verdadero rostro se mantenía oculto tras las luces. Los contactos de Barbie Jimena con los capos de alto rango no surgieron por azar. Desde sus primeros pasos en el modelaje clandestino, fue identificada como un activo invaluable. Su ascenso meteórico en el mundo del lujo no fue orgánico. Fue financiado paso a paso por operadores financieros del cártel Jalisco Nueva Generación y células afines. Cada vestido de diseñador, cada estancia en hoteles boutique de Tulum, cada joya en sus manos, era una inversión en su proyección pública. La estrategia era simple y mortalmente eficaz: construir un ícono aspiracional para blanquear la procedencia de bienes ilícitos. A través de ella, las toneladas de producto prohibido no viajaban como contrabando. Lo hacían como arte, como cultura, como moda. Nadie revisa los baúles de los sueños dorados. Durante el cateo, documentos cifrados revelaron una serie de transferencias directas desde cuentas offshore asociadas a testaferros del cártel. No eran donaciones altruistas, eran contratos de prestación de servicios ficticios, desde asesorías de imagen hasta supuestos patrocinios de eventos de beneficencia. Cada transferencia incluía cláusulas de confidencialidad implacables. Cada contrato representaba un pacto de silencio firmado con tinta invisible. La alianza no se limitaba al financiamiento. Barbie Jimena servía como conducto logístico para la movilización de cargamentos de alto valor. Bajo su imagen de viajera frecuente, coordinaba itinerarios privados para trasladar mercancía desde laboratorios ocultos en Sudamérica hasta puntos estratégicos en Europa y Medio Oriente. Los jets privados no llevaban solo maletas de diseñador. Cargaban paquetes sellados con precisión quirúrgica, destinados a un mercado exclusivo que jamás pisaba las calles ni negociaba en callejones. Una de las rutas más lucrativas incluía escalas técnicas en islas del Caribe, donde funcionarios locales, previamente corrompidos, garantizaban que las inspecciones fueran poco más que un saludo cordial. Barbie Jimena no transportaba el producto directamente. Su presencia, sin embargo,
Era la garantía viviente de que todo saldría como estaba planeado. Los contratos de confidencialidad encontrados en su servidor personal incluían cláusulas de penalización que ascendían a cifras multimillonarias en caso de filtraciones o fallos operativos. La fidelidad no se pedía, se aseguraba con deudas imposibles de saldar en vida. Pero su verdadera habilidad era la diplomacia entre mundos hostiles. Documentos encontrados detallaban reuniones privadas organizadas en yates frente a la costa de Miami, donde representantes de facciones enemistadas de la Chapiza y del Golfo pactaban treguas operativas temporales bajo su mediación. Ella no negociaba precios ni rutas. Su función era garantizar que las palabras fueran respetadas, que las ganancias no se detuvieran, que las armas se mantuvieran en silencio. El nivel de confianza que los líderes criminales depositaron en Barbie Ximena no surgió de su belleza ni de su fama. Fue forjado en la fiabilidad implacable de sus operaciones. Cada cargamento llegaba, cada pago era ejecutado, cada riesgo era minimizado. Su presencia reducía las posibilidades de traición en un ecosistema donde la lealtad valía menos que una bala. Una agenda codificada hallada entre sus pertenencias revelaba la existencia de encuentros periódicos con operadores de segunda línea encargados de financiar campañas políticas estatales. Cada transferencia, cada patrocinio, cada fotografía pública con figuras emergentes del espectáculo o la política formaba parte de una estrategia de largo plazo. Infiltrar las estructuras legales para garantizar corredores libres de intervención judicial. La red de Barbie Ximena no solo blanqueaba recursos, redefinía territorios. Con su acceso a círculos de élite, abría mercados donde antes solo existía resistencia. Convencía a inversores inmobiliarios de permitir remodelaciones en zonas estratégicas. Facilitaba la compra de terrenos para construir bodegas de almacenaje camufladas como proyectos de bienestar social. Era arquitecta de expansión silenciosa. Durante los interrogatorios posteriores a su detención, la magnitud de su rol se reveló en capas. Había participado en la planeación de envíos que atravesaron 3 continentes en menos de un mes, sin dejar una sola pista rastreable. Su nombre figuraba en registros de eventos benéficos en Ginebra, en Miami, en Barcelona, siempre bajo alias cuidadosamente construidos. Lo más estremecedor, sin embargo, fue descubrir que mantenía un registro secreto de cada una de sus operaciones, no por vanidad ni por nostalgia, sino como seguro de vida. Un catálogo de pruebas irrefutables que podía destruir carreras políticas, hundir corporaciones de fachada y colapsar alianzas internacionales si llegaba a ser divulgado. Barbie Ximena entendía que en su mundo no existía la jubilación. Solo había 2 salidas: la desaparición o la traición calculada. Esa noche, cuando fue esposada sin resistencia, ya había tomado su decisión. El velo de terciopelo caía, pero el estruendo de su colapso apenas comenzaba a escucharse. El colapso silencioso de un imperio de cristal. Mientras Barbie Ximena permanecía en una celda de alta seguridad, el efecto dominó que ella misma había desatado comenzaba a devorar estructuras enteras. No era un arresto aislado, ni un simple golpe mediático. Era el principio del derrumbe de un esquema criminal tan sofisticado que durante años se confundió con éxito legítimo. En las 48 horas posteriores al cateo, unidades de inteligencia desplegaron operaciones quirúrgicas en Querétaro, Tulum y Ciudad de México. No hubo disparos ni persecuciones. Cada movimiento fue ejecutado con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor sin tocar tejido sano. En una villa de 12 habitaciones en Tulum, oculta tras palmeras importadas de Seychelles, se descubrió una red de túneles que conectaba bodegas subterráneas selladas herméticamente. Allí se almacenaban artefactos de lujo intervenidos, esculturas de mármol con cavidades internas, botellas de vino de edición limitada rellenas con líquidos prohibidos, colecciones de joyas huecas diseñadas para transportar sustancias ocultas. Cada pieza, cada centímetro cuadrado, era parte de una cadena logística de escala continental. Simultáneamente, en un edificio corporativo en Querétaro, agentes federales incautaron 35 millones de pesos en efectivo, certificados de autenticidad de diamantes, escrituras de propiedades a nombre de fundaciones ficticias. Las transferencias rastreadas desde ese punto revelaban un flujo constante de capital hacia cuentas en Luxemburgo y Singapur.
Nada quedaba librado al azar. El golpe más simbólico, sin embargo, cayó sobre una galería de arte en Ciudad de México. Lo que parecía ser un espacio cultural de vanguardia era en realidad una fachada para transferencias internacionales disfrazadas de compras de arte contemporáneo. Bajo contratos de adquisición, piezas sin valor real eran vendidas por cifras millonarias, permitiendo el movimiento de fondos a través de territorios de alta vigilancia financiera sin levantar sospechas. Cada operativo, cada confiscación, cada servidor desencriptado confirmaba una verdad brutal. Barbie Jimena no era solo una figura decorativa, era el sistema mismo. Ella tejió redes que envolvían medios de comunicación, inmobiliarias, productoras de cine independiente, agencias de modelos, escuelas privadas. Cada sector era un engranaje, cada sonrisa pública era una cortina de humo. Uno de los documentos más explosivos hallados detallaba un proyecto aún en fase de ejecución, la creación de una aplicación móvil de networking empresarial, dirigida exclusivamente a jóvenes empresarios emergentes. Bajo la excusa de fomentar la innovación, la plataforma serviría como canal cifrado para la oferta de servicios logísticos y legales en mercados internacionales. El siguiente paso en la evolución del crimen organizado no sería la violencia ni el chantaje, sería la seducción aspiracional. El arresto de Barbie Jimena no solo dejó un vacío operativo, desencadenó una lucha interna feroz en las filas del cártel. Sin su habilidad para gestionar las rutas discretas, las operaciones comenzaron a ser torpes, visibles, vulnerables. En cuestión de días, células rivales aprovecharon la confusión para atacar cargamentos estratégicos. La ruptura de la cadena logística provocó pérdidas multimillonarias en semanas, pérdidas que normalmente tardaban años en acumularse. Mientras tanto, en la esfera pública, el escándalo apenas comenzaba a filtrarse. Influencers, empresarios jóvenes, diseñadores de renombre, comenzaron a borrar publicaciones, cerrar cuentas, cancelar eventos. El lujo comenzó a oler a peligro. La aspiración empezó a parecer complicidad. Algunos de los socios cercanos de Barbie Jimena intentaron escapar. En un operativo paralelo, un empresario de bienes raíces, identificado como pieza clave en la triangulación de activos, fue interceptado en el aeropuerto de Toluca minutos antes de abordar un vuelo privado con destino a Mónaco. Llevaba consigo relojes de colección, documentos falsificados y un dispositivo de almacenamiento cifrado que, al ser analizado, reveló transferencias millonarias vinculadas a fundaciones fantasma en Suiza y Panamá. La caída de Barbie Jimena no solo fracturó la fachada de lujo que ella representaba, destrozó la ilusión de invulnerabilidad que había permitido a toda una generación de operativos criminales actuar a plena luz del día, camuflados entre eventos de caridad y semanas de la moda. Lo que Harfuch comprendió antes que nadie fue que esta red no se sostenía con balas ni con miedo. Se sostenía con likes, con admiración pública, con la fantasía cuidadosamente cultivada de que el éxito deslumbrante podía alcanzarse sin preguntas incómodas. Romper esa narrativa fue un golpe aún más devastador que cualquier decomiso material. En la sala de operaciones especiales donde se procesaban los hallazgos, el mapa de conexiones de Barbie Jimena crecía como una telaraña imposible de contener. Desde academias de influencers hasta despachos de asesoría fiscal, desde galerías de arte hasta plataformas de criptomonedas emergentes, la influencia de su red tocaba rincones del país que jamás habían figurado en informes de inteligencia tradicional. Pero entre todos los documentos, registros y testimonios, hubo un hallazgo que detuvo a los analistas en seco. Una lista sellada, escrita a mano, titulada simplemente Los Intocables. Contenía 20 nombres: políticos, jueces, directores de medios, empresarios de tecnología emergente. Todos ellos habían recibido pagos, favores o beneficios logísticos de parte de la red que Barbie Jimena dirigía. Era el seguro definitivo. Era el botín que podría desatar una tormenta política sin precedentes. Harfuch sabía que el siguiente paso sería aún más peligroso que el operativo inicial. No se trataba solo de arrestar operadores visibles. Ahora debía enfrentarse a un aparato de protección construido durante años, alimentado a base de privilegios, silencios comprados y acuerdos tácitos. Y mientras tanto, en su celda, Barbie Jimena, envuelta en una bata blanca de tela áspera, esperaba, no como prisionera,
no como víctima, como arquitecta de la demolición controlada de un imperio que ella misma había edificado sobre sueños de cristal. La llave maestra del colapso. En la madrugada del 21 de abril, mientras las redes sociales aún intentaban digerir los rumores, Barbie Ximena solicitó su primera reunión formal con las autoridades federales. No pidió condiciones. No exigió abogados estrella ni protección inmediata. Solo una cosa: papel y pluma. No buscaba negociar. Buscaba sentenciar. Durante 6 horas consecutivas, escribió nombres, fechas, cifras, rutas, claves de acceso. No improvisaba ni vacilaba. Cada dato emergía con una precisión quirúrgica que no dejaba espacio para la duda. Cada trazo era un clavo más en el ataúd de un sistema entero que había sostenido durante años el espejismo del lujo inmaculado. El primer golpe fue devastador. Señaló la existencia de un fideicomiso internacional administrado a través de una universidad privada en Monterrey, cuya fachada era financiar becas para estudiantes brillantes de bajos recursos. La realidad era mucho más oscura. Ese fideicomiso servía para mover capitales originados en cargamentos marítimos ilícitos, disfrazados como fondos educativos. Cada beca otorgada era un ancla legal que legitimaba recursos contaminados. Después, detalló el mecanismo de infiltración de plataformas de streaming emergentes. Algunas productoras independientes, aparentemente dedicadas a difundir contenido cultural, recibían inversiones millonarias de fondos controlados por la red de Barbie Ximena. En realidad, esos proyectos eran solo canales para lavar millones de pesos bajo el barniz de producciones audiovisuales, con escasa audiencia pero enormes presupuestos. La joya de su confesión fue el mapeo completo de una estructura diplomática clandestina. A través de convenios culturales bilaterales entre México, países sudamericanos y naciones africanas, la red operaba cargamentos disfrazados de donaciones artísticas. No se movían paquetes ilegales escondidos entre cargamentos comerciales. Se movían directamente en cajas diplomáticas, inmunes a inspecciones aduanales. Era un circuito cerrado de impunidad que atravesaba continentes bajo las narices de organismos internacionales. La lista de colaboradores superó cualquier predicción. No eran únicamente políticos de medio perfil, ni funcionarios administrativos menores. Entre los nombres figuraban directores de institutos de cultura, agregados comerciales, organizadores de ferias internacionales. La red era tan vasta que su simple exposición ponía en riesgo tratados de cooperación binacional construidos durante décadas. Pero Barbie Ximena no se detuvo allí. En un gesto de demolición total, entregó un catálogo de compañías tecnológicas emergentes, muchas de ellas reconocidas públicamente como ejemplos de innovación nacional, que en realidad operaban como plataformas de triangulación de fondos ilícitos. No había necesidad de efectivo. El nuevo crimen organizado invertía en aplicaciones de entrega de alimentos, servicios de movilidad urbana, startups de inteligencia artificial. Todo, cuidadosamente empaquetado en discursos de progreso y desarrollo. Entre los hallazgos más perturbadores, surgió la existencia de una red paralela de operadores de imagen pública. Consultoras de reputación online, agencias de relaciones públicas y community managers fueron contratados durante años para limpiar la imagen de personajes estratégicos vinculados a la red. No se trataba de borrar huellas evidentes, se trataba de construir narrativas alternativas. Empresarios filántropos, influencers comprometidos con causas sociales, artistas emergentes preocupados por el medio ambiente. Todo era marketing de humo. En las últimas páginas de su declaración, Barbie Ximena trazó lo que denominó el Círculo del Blindaje, una estructura de protección legal que incluía despachos jurídicos de renombre, fiscalistas de alto perfil, asesores políticos veteranos. Cada uno cobraba tarifas exorbitantes no por defender casos públicos, sino por anticipar movimientos judiciales, filtrar investigaciones internas, retrasar órdenes de cateo estratégicas. Cuando Harfuch leyó las declaraciones completas, supo que lo que tenía entre manos no era solo la caída de una red operativa, era el mapa genético de una nueva forma de criminalidad que había evolucionado en la sombra, protegida por la fascinación pública por el lujo inmediato, por la fama manufacturada, por la falsa ilusión de que el éxito absoluto podía alcanzarse sin consecuencias. Esa misma tarde, el gobierno federal activó los protocolos de investigación más amplios
desde los escándalos financieros de principios de siglo. Equipos de inteligencia se desplegaron en universidades, productoras, agencias de inversión. Las detenciones comenzaron en oleadas silenciosas, sin anuncios oficiales, sin espectáculo mediático. No era necesario. La red comenzaba a colapsar desde dentro. Mientras todo seguía su curso arriba, escondida en el sótano más seguro de la Fiscalía Especializada, Barbie Jimena no dejaba de escribir. Su pluma se movía rápido, como si cada palabra fuera una confesión y un ataque al mismo tiempo. No pedía ayuda, no suplicaba, no buscaba hacer tratos para salvarse. No rogaba por inmunidades mágicas ni por una puerta secreta para escapar. Sabía, de manera muy clara y fría, que su historia ya tenía un final decidido. No luchaba por volver a caminar libre entre la gente. No peleaba por una segunda oportunidad, ni soñaba con un perdón. Luchaba por algo mucho más grande, mucho más amargo y mucho más poderoso. Su última venganza, su último golpe. Quería arrastrar consigo a todo un sistema podrido, a ese mismo sistema que una vez la aplaudió, que la protegió, que la subió en un pedestal como si fuera el ejemplo perfecto de éxito y glamour. Ella ya había aceptado que su nombre no sería recordado en las alfombras rojas, ni en pasarelas lujosas, ni en las cuentas brillantes de redes sociales donde las personas persiguen sueños vacíos. Number, su verdadero legado sería otra cosa. Su verdadera huella en el mundo sería el gran derrumbe, el estruendo de un sistema cayéndose a pedazos. Su caída no sería un simple escándalo más, no sería solo un chisme de revista. El eco de su derrota, de su confesión, de su rabia escrita, iba a retumbar muy lejos. No solo en San Miguel de Allende, donde la habían visto caminar como reina. No solo en esas mansiones gigantescas con puertas blindadas y cámaras por todos lados. No solo en esos jets privados que cruzaban los cielos como fantasmas inalcanzables. Su caída iba a llegar a oficinas ministeriales, donde los trajes elegantes fingen ignorar los pecados. A salas de juntas, donde los grandes jefes se tapan los ojos con billetes. A redacciones de periódicos, donde muchos habían callado verdades a cambio de favores. Todo ese mundo que alguna vez la celebró había cometido un error de novato. Un error tan simple que parecía increíble. Olvidaron que el lujo que no tiene un origen claro, limpio y abierto, no es jamás casualidad. Es una advertencia. Es una señal de algo mucho más sucio que se esconde debajo. Barbie Jimena no había sido un accidente. No había sido una excepción curiosa. Había sido el espejo sucio que la sociedad se negó a mirar durante años, durante décadas. Preferían mirar hacia otro lado. Preferían fingir que todo era normal. Preferían pensar que el éxito era mágico, no podrido. ¿Es Barbie Jimena solo el producto de una sociedad fascinada por el lujo? ¿O fue el arma perfecta creada por los cárteles para infiltrarlo todo? Cuéntanos qué piensas y recuerda dar like y suscribirte para más.